Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aralia Catina Lecona Díaz y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de trabajo donde recordaremos nuestros conocimientos de los triángulos. En esta ocasión aprenderemos lo que es la definición, la clasificación, puntos y rectas notables del triángulo, así como sus propiedades y teoremas básicas del mismo. Por lo tanto, te invito a que tengas los materiales necesarios para que puedas escribir algunas definiciones y puedas realizar algunos ejemplos. ¿Estás listo para conocer la maravilla de los triángulos? Pues comencemos. ¿En algún momento te has preguntado por qué son importantes los triángulos? Pues bien, porque es la única figura que no se puede transformar en otra, porque proporciona resistencia y estabilidad, y porque la energía se distribuye a través del triángulo. Y además son utilizados en la arquitectura, construcción, física y geometría. ¿Por qué algunos monumentos tienen esa forma? El diseño tiene una gran base y la parte superior es capaz de administrar su peso. Veamos cuáles son los usos más comunes de los triángulos. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a encontrar algunas figuras geométricas, pero principalmente vamos a encontrar algunos triángulos, como por ejemplo señales de tránsito, escaleras, al atar alguna cortina, en algunos juguetes, inclusive en partes de nuestro cuerpo, así como muebles, en comida y en algunas construcciones. Ahora es tu turno de mirar a tu alrededor y hacer una lista de cosas o de objetos que encuentres con triángulos. Y una vez que hayas terminado, te sugiero que pongas mucha atención a lo siguiente. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es la figura geométrica plana que está formada por tres vértices, a los cuales les podemos nombrar con letras mayúsculas A, B o C, no importando el orden en que se nombren, por tres lados que pueden ser nombrados con letras minúsculas y tres ángulos, que estos pueden ser nombrados por letras mayúsculas o letras griegas como alfa, beta o gamma. La simbología para representar a los triángulos es este triangulito pequeño y se lee el triángulo ABC. Como dato interesante, te puedo decir que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Ahora recordaremos cómo se clasifican los triángulos. La clasificación de los triángulos se da en dos partes, por la medida de sus lados y por la amplitud de sus ángulos. Analicemos ahora la clasificación de los triángulos. Por la medida de sus lados, estos se clasifican en los siguientes. En triángulo equilátero, que es aquel que tiene sus tres lados iguales y que tiene como peculiaridad que sus ángulos miden 60 grados. También se encuentra el triángulo isósceles, que es aquel que tiene dos lados iguales y un lado diferente. Y el triángulo escaleno, que tiene tanto sus lados como sus ángulos totalmente diferentes. Ahora analicemos la clasificación de acuerdo a la magnitud de sus ángulos. Estos se clasifican en triángulo acutángulo. Tiene tres lados agudos, o sea, miden menos de 90 grados y puede ser un triángulo acutángulo equilátero, un triángulo acutángulo isósceles y un triángulo acutángulo escaleno. También existen los triángulos obtusángulos. Este triángulo tiene un ángulo obtuso, o sea, que mide más de 90 grados. Estos pueden ser triángulos obtusángulo isósceles y triángulo obtusángulo escaleno. Menciono también que estos dos tipos de triángulos también son conocidos como triángulos oblicuángulos. Y esto también viene siendo parte del triángulo rectángulo, el cual tiene un lado mayor y su ángulo mide 90 grados. Los lados que forman dicho ángulo se llaman catetos.
El lado opuesto al recto le llamaremos hipotenusa. Y existen triángulos rectángulos equiláteros y triángulos rectángulos isósceles. Ha llegado el momento de conocer las rectas y los puntos notables de los triángulos. Las rectas notables son mediana, altura, bisectriz y mediatriz. Los puntos notables son el baricentro, el ortocentro, el incentro y el circuncentro. Definamos a cada uno de ellos. La mediana es la recta que va desde el vértice a la parte media de su lado opuesto. El baricentro es la intersección de los segmentos que forman las medianas. En el baricentro se encuentra el peso total del triángulo. Y como dato curioso, te puedo decir que el baricentro coincide con el centro de gravedad de lo que es el triángulo. Por ejemplo, si nosotros cortamos en una cartulina o en un papel cascarón y lo colgamos sujetando de un hilo en el baricentro, este triángulo se encontrará en total equilibrio. Otra de las rectas es la altura, que es la recta perpendicular a un lado que pasa por el vértice opuesto. El ortocentro es el punto de intersección de los segmentos que representan las alturas. Las bisectrices son las semirrectas que parten el vértice de un ángulo y lo dividen en dos partes iguales. Y el incentro es el punto donde cruzan estas bisectrices. Cabe mencionar que este es el centro de la circunferencia inscrita, que es aquella que toca el polígono regular en el medio de cada lado. Además, el centro de la circunferencia inscrita equidista de los lados del polígono al radio de la circunferencia inscrita, que es la apotema del polígono correspondiente. Y la mediatriz es la semirrecta que pasa por el punto medio de cada uno de sus lados y son perpendiculares al mismo. El circuncentro se llama así al punto donde se intersectan las mediatrices. El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita de un triángulo y esta pasa por todos los vértices del polígono que contiene completamente a dicha figura en su interior. Ahora conozcamos la recta de Euler. La recta de Euler es la que está situados el ortocentro, el circuncentro y el baricentro de un triángulo. Y se denomina así en honor al matemático suizo Leonhard Euler, quien demostró la colineidad de los mencionados puntos notables de un triángulo. Si observamos la figura, podemos ver que las líneas en color azul son las alturas de los triángulos y al intersectarse forma el ortocentro. Las líneas en color rojo son las medianas y al intersectarse forman el baricentro. Y las mediatrices se encuentran en color verde y forman el circuncentro. Y la línea en color amarillo es la recta de Euler, que es la que pasa o toca los tres puntos importantes de lo que es un triángulo. Ahora comenzaremos con algunas propiedades y teoremas de los triángulos. Comenzando con las propiedades. Una nos especifica lo siguiente. La altura corresponde a la base de un triángulo isósceles, que es también la mediana, la mediatriz y la bisectriz de dicho triángulo, ya que la mediana es la recta que va del vértice a la parte media del lado opuesto. La mediatriz es la recta que pasa por el punto medio de cada una de sus lados y la bisectriz es la recta que corta a un vértice a la mitad. Otra propiedad nos dice que en dos triángulos congruentes a ángulos congruentes se oponen lados congruentes y viceversa. Estos lados y ángulos se llaman homólogos. Cabe mencionar que la congruencia quiere decir que corresponde a ángulos y lados con las mismas medidas. Los criterios son los siguientes: lado, ángulo, lado. El criterio ángulo, que es lado, ángulo, y el criterio lado, lado, lado. Otra propiedad nos dice que en todo triángulo un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. En un triángulo tenemos los lados
ABC y según sus propiedades nos dicen que A más B es mayor a C, A más C es mayor al lado B, B más C es mayor al lado A. Además, que las diferencias de A menos B es menor a C, A menos C es menor al lado B y B menos C es menor al lado A. Una más de las propiedades nos dice que en todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. Si analizamos nuestro triángulo, vamos a ver que, por ejemplo, el ángulo alfa corresponde al mayor y por lo tanto su lado es mayor. El ángulo beta es un poquito menor al ángulo alfa y por lo tanto su lado disminuye. Y el ángulo teta es menor y así su lado es menor igual, cumpliéndose así esta propiedad. Otra propiedad de los triángulos nos dice que estos triángulos que tienen los lados respectivamente congruentes y no congruente el ángulo comprendido a mayor ángulo se opone mayor lado. Si observamos estos triángulos, vamos a ver que el lado A tiene la misma medida que el lado P, el lado C tiene la misma medida que el lado R y si observamos bien nuestra imagen, vamos a ver que nuestro ángulo alfa es diferente al ángulo beta. Por lo tanto, el ángulo alfa es mayor y su lado es mayor y el ángulo beta es menor y si observamos la línea en color verde, vamos a ver que si los comparamos, el ángulo beta es menor. Ahora es momento de analizar los teoremas de los triángulos. Uno de ellos nos dice que la suma de los triángulos internos de todo triángulo es igual a dos ángulos rectos, es decir, que mide 180 grados. Si observamos nuestra imagen, vamos a ver que sumar el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es un total de 180 grados. Continuando con otro postulado, nos dice que para cualquier triángulo, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo vale 4 ángulos rectos. En otras palabras, la suma de sus lados externos es igual a 360 grados. Si analizamos nuestra imagen, vamos a ver que el valor de X más el valor de Y más el valor de Z nos va a dar un total de 360 grados. Otro teorema especifica que un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos que no le son adyacentes. Esto quiere decir que si sumamos el ángulo A más el ángulo B, nos va a dar como resultado el ángulo externo, que es M. Ahora es el momento de poner en práctica algunos de estas propiedades que hemos analizado. Nuestro primer ejercicio dice lo siguiente. En el siguiente triángulo, calcula el valor del ángulo X. Para obtener la solución en este ejercicio, vamos a determinar que el triángulo ABC, sus ángulos internos son X, 47 grados y 102 grados. Entonces, empleamos la propiedad que establece que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, quedando de la siguiente manera. Sumamos el ángulo de 47 grados más el de 102 grados más el valor de X, que es igual a 180 grados. Despejamos el valor de X y nos quedaría X igual a 180 grados menos 47 menos 102 grados. Así encontramos el valor de X, que es de 31 grados. Apliquemos otra propiedad. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Calcular el valor de X en el siguiente triángulo. Si ustedes observan, en este ejercicio tenemos dos ángulos en los cuales aparece la variable X. Entonces, vamos a ver que en el triángulo ABC, 2X y 3X
son ángulos externos en el ángulo A y en el ángulo C respectivamente. Analizando un poco, el ángulo beta, que se encuentra en la parte inferior, es un ángulo exterior, pero también es un suplemento de 75 grados. Entonces, el ángulo beta mide 105 grados. Y aplicando la propiedad de suma de los ángulos externos, en el triángulo ABC quedaría de la siguiente manera. 2x más 105 más 3x es igual a 360 grados. Despejamos el valor de x y sumamos 2x más 3x, dan un total de 5x, que esto equivaldría a 360 menos 105 grados, que nos dan 255 grados. Al despejar el valor de x, tenemos que este valor es igual a 51 grados. Ahora vamos a ver los teoremas que nos van a ser útiles para resolver algunos problemas de la vida real. El primero de ellos es el teorema de Tales. Este nos dice que si varias rectas paralelas cortan a dos rectas transversales, en ellas se determinan segmentos que son proporcionales. Si observamos la imagen, tenemos dos rectas transversales y dibujamos unas letras paralelas, donde nos dice que A y A' es igual al valor de B y B' y también es igual a C y B'. Cuando nosotros tenemos un triángulo y dibujamos una línea paralela, nos vamos a dar cuenta que nuestro triángulo ABC es semejante a lo que es el triángulo AB', C'. Y con esto se cumple el primer teorema de Tales. El segundo teorema de Tales nos dice lo siguiente, que el ángulo entre el segmento AB y BC siempre es de 90 grados. Por lo tanto, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Ahora analicemos el teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras va a ser específico de lo que es un triángulo rectángulo, donde encontramos que la hipotenusa, que es el lado más largo, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, especificando lo siguiente, que la hipotenusa por lo regular la nombramos con la letra C, uno de los catetos con la letra A y el otro cateto con la letra B, quedando de la siguiente manera, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Cuando nosotros queremos saber algún valor de uno de sus catetos, tenemos el cateto A al cuadrado igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Y si queremos saber el cateto B, pues entonces sería B al cuadrado igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Y comúnmente conocemos la hipotenusa con la letra C. Ahora vamos a realizar lo que es un teorema de Pitágoras en la vida real con el siguiente problema. El señor Alberto tiene un terreno con forma de triángulo equilátero. Quiere saber cuánto mide la altura si cada lado mide 120 metros. Para ello vamos a analizar el siguiente triángulo, que es un triángulo equilátero y cada uno de sus lados mide 120 metros. Lo que queremos saber aquí es la altura, por lo tanto la vamos a denominar con la letra H. Y esa altura, recordemos que va a partir de lo que es el vértice a la mitad del lado opuesto, quedando así entonces que el lado A mide 60 metros. Ahora vamos a realizar la actividad para que podamos encontrar el valor de B. Utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a analizar que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Quedamos anteriormente que H, que es la altura, va a ser el valor que vamos a encontrar del cateto B. A mide 60 metros y C, que es nuestra hipotenusa, mide 120 metros.
Al hacer el despeje del teorema de Pitágoras, encontramos que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Sustituimos valores en la ecuación anterior, quedando b al cuadrado igual a 120 al cuadrado menos 60 al cuadrado. b al cuadrado es igual a 14.400 menos 3.600. b al cuadrado es igual a 10.800. Y como tenemos aquí nuestro b al cuadrado, nosotros sabemos que cuando tenemos un exponente, lo tenemos que convertir a un radical. Por lo tanto, b es igual a raíz cuadrada de 10.800. De esta forma, b tiene un valor de 103.92 metros. Por lo tanto, si h es igual a b, entonces h, que es la altura, es igual a 103.92 metros. De esta forma, el señor Alberto sabe que la altura de su terreno mide 103.92 metros, que es la altura que estábamos buscando. Es hora de hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Recuerda que es un triángulo. Quedamos que era una figura geométrica plana que está formada por 3 vértices que los podemos nombrar como ABC, por 3 lados que pueden ser igual a ABC con letras minúsculas, con 3 ángulos que pueden ser letras mayúsculas o letras griegas. Que la clasificación de los triángulos va a ser por la medida de sus lados, que son triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Por la amplitud de sus ángulos, triángulo ocutángulo, triángulo obtusángulo y triángulo rectángulo. Dentro de sus puntos notables vamos a tener el baricentro, el ortocentro y el circuncentro. Las rectas notables, la mediana, la altura, la bisectriz y la mediatriz. Y los puntos notables van a formar la recta de Euler. También analizamos lo que son las propiedades y teoremas, que son las características específicas y las proposiciones demostrables. Y los teoremas que vamos a utilizar para la solución de situaciones en la vida real, como son los teoremas de Tales y el teorema de Pitágoras. De esta manera, pues terminamos este pequeño espacio de trabajo, invitándote a que emplees en tu vida cotidiana todo lo que tú aprendiste el día de hoy, deseando mucha suerte en tus próximas clases. Gracias.